La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos de manera semanal a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, a través del canal lavozuniversal.tv y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales. Agradecerles enormemente por todo el apoyo, por todos los comentarios, por todo el seguimiento y por todas las veces que comparten nuestro contenido. Eso nos ayuda a crecer cada vez más desde la página con el contenido que tiene que ver con análisis, con la realidad, con las ideas, pero también con la crítica, por supuesto, aterrizando en este país y en este contexto en el que nos ha tocado también, no solamente nacional, sino también continental y hasta mundial vivir. Así que empezamos nuestro programa también invitándoles a que nos sigan a través, por supuesto, de nuestra página de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro podcast en Spotify. Los tres están como El Laberinto 2.0. Empezamos entonces el programa de este día. Y empezamos hablando de lo que sucedió durante esta semana con este tema que ya lleva más de un mes, que es la detención de la expresidenta Yanine Áñez, que ha sido llevada de una manera completamente arbitraria. Ya se ha hecho un análisis no solamente político, sino también jurídico del caso. Y bueno, la verdad es que este caso ha trascendido a las fronteras. Esta vez ha sido el Parlamento Europeo el que se ha manifestado y ha pedido que deje de hacerse ese tipo de detenciones que se consideran como persecución política, no como un proceso judicial justo. Esta declaración de la Unión Europea es muy interesante porque no es solamente de un órgano pequeño, sino es de un órgano bastante plural. Es el Parlamento Europeo, no es solamente la Unión Europea. Es un organismo en el que confluyen personas de diferentes vertientes ideológicas, de diferentes naciones además, y que se han expresado respecto a lo que sucede en Bolivia. Bueno, más allá de esta declaración, que es muy importante, no solo política, sino jurídicamente, ya lo mencionaba, está el hecho de este cinismo, esta hipocresía con la que se maneja el partido de gobierno. Cuando yo era niño, había una caricatura que me gustaba mucho, se llamaba El Mundo de Bobby. Y era genial porque Bobby era un niño, por supuesto, que tenía un mundo de fantasía en el que creaba su propia realidad alterna y creaba sus fantasías, y eso era lo que él consideraba realidad en determinadas partes del episodio. Pero cuando tocaba llegar a la realidad tenía que confrontarla y aprender una lección. Ok, el gobierno no hace ni lo que hacía Bobby. Está completamente absorto en una repetición constante de mentiras, de falacias, pero además de cinismo muy grande. Porque, por ejemplo, está este caso de la famosa soberanía. Uno escucha a un ministro de gobierno balbucear acerca de la soberanía en redes sociales, diciendo que somos un estado soberano y que los europeos deben entender que ya no somos colonia, bla, 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 bla. Pero cuando pasó lo del gobierno transitorio, cuando pasó lo de la masacre de acá en Montero, o cuando pasó lo de la sucesión constitucional, entonces, ¿qué había? Había una intervención de los pueblos hermanos. O sea, esa es la lógica o la ilógica absurda en la que nos movemos. Creemos que las intromisiones son buenas cuando nos favorecen y son malas cuando nos critican la forma de hacer. Me refiero, por supuesto, al gobierno. Así opera esa absurda lógica. Y además de ser absurda, es pobre. Porque hay que recordarlo, hasta el hartazgo. Por algo se crearon estas instituciones y por algo lanzan de ese tipo de manifestaciones como la del Parlamento Europeo, que es todo el antecedente que hay en el siglo XX y XXI del Estado como un aparato represor, como un aparato que viola los derechos humanos, que el único en realidad que viola los derechos humanos es el Estado. Las personas particulares cometen delitos, solamente el Estado viola derechos humanos.
Entonces, para que no pase eso, esa expresión de lo que ocurrió en el siglo XX, se crean estos organismos como, no digamos garantes, porque se encuentran en esa barrera de la no intervención, pero sí como símbolos de alerta de que algo está mal. ¿No será que si algunos países, no solamente uno, sino varios, están hablando de perseguidos políticos, que si la OEA está hablando de procesos ilegales, que si el Parlamento Europeo está sacando declaraciones oficiales, ¿no será una mínima señal de que algo no está bien por estos lares? ¡Por supuesto! Pero como vivimos en este país de lo ilógico y en este país de lo absurdo, se sigue creyendo que somos un dechado de virtudes en los que, o se quiere hacer creer que somos un dechado de virtudes en el que la institucionalidad funciona todavía, cuando eso es una mentira. La genuflexión de jueces, fiscales, policías y cualquier otro burócrata al proyecto de poder es tan evidente como la salida del sol cada mañana. Y es que hay más de una forma de hacer que el hombre se someta. Por supuesto, está la más cruel, está el encarcelamiento, el atentar contra su vida, contra su seguridad. Está también esa canallesca y muy masista práctica de ir contra la familia de la gente. Recordemos lo que hicieron con los familiares de Yanine Áñez, por nombrar un caso, porque si recordamos el gobierno de Morales nos va a faltar tiempo y el programa solamente dura media hora y no tenemos tiempo. Seguro algún día haremos algún especial para hablar de todas esas vejaciones. Pero hay actitudes bastante canallas. Pero además hay otras para someter al individuo. Y una de ellas es someterlo a través de su bolsillo. Someterlo a través de lo que es sus ingresos, de lo que es su dinero, de aquello con lo que subsiste. Y sí, hay otra forma no solamente de robar, sino también de someter, y se llaman impuestos. El otro día, y lo pueden encontrar en la página, tengo a veces debilidades noventeras, recordaba una escena de Armagedón, esta película protagonizada por Bruce Willis, que además del encanto de Liv Tyler y de la música de Aerosmith, tiene algún elemento que vale la pena recordar, más allá del que es la típica película producida por Michael Bay, donde abundan las explosiones. Hay una escena que es maravillosa, que tiene que ver con los impuestos, la recordarán, pueden verla, está en la página. Pero además, pensaba nuevamente en este tema de los impuestos, porque es un fenómeno que está aterrizando otra vez ahora, queriendo invadir ahora el mundo digital. No basta tener un recaudador voraz, no basta tener burócratas incapaces y abusivos, sino además hay que invadir como un virus, y aquí sí aplica lo del virus, el mundo digital. Y así es como están invadiendo a través de este nuevo invento para los servicios electrónicos y las nuevas tecnologías. Usted que nos está viendo, nos está viendo por Facebook, nos está viendo tal vez por YouTube, pero también sigue contenido digital. Usted ve Netflix, usted escucha Spotify, o también puede ver Amazon, o puede usar varios de los servicios de streaming, y algunos que ni siquiera todavía están en Latinoamérica y que a este paso van a ser muy caros, pero que además tienen que ver con una especie de, no solamente entretenimiento, que está perfecto que así sean, sino además con una forma también de educar. Y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo una locura. Se puede aprender mucho de las plataformas digitales. Y me refiero a los servicios de streaming. Cuando uno quiere en esta educación virtual decirle a un estudiante que vea una película, ya no estamos en el aula para proyectarla con un data o poner un VHS y que todos estemos en el aula oscura apenas atendiendo. No, se le dice, bueno, vean este link, esta película está en Netflix, este documental está en Amazon, véanlo, analícenlo. Pues resulta que cada vez va a ser más difícil que el estudiante pueda tener este servicio. ¿Por qué? Porque va a representar un costo que, adivinen quién lo va a pagar. Obvio que no la van a pagar las empresas, lo vamos a pagar nosotros, porque las empresas van a subir su costo, porque van a ser recargadas con un IVA, y quienes van a tener que solventarlo somos los usuarios. Entonces, así como se habla de la apertura a la tecnología, de este nuevo sistema y demás, la patraña es tan grande, la mentira es tan grande, que en realidad lo que hay es un afán de recaudar de donde sea, sacarle plata al ciudadano de donde sea. Y claro, hacerlo pasar como, si pagas un servicio de ese monto, ¿por qué no puedes pagar $1 más? Y la estupidez esa de que los impuestos son para todos y que van por como algún pequeño inocente dice por ahí, iba a decir otra palabra, que es el impuesto que pagamos, el impuesto es el costo que pagamos por vivir en sociedad. En serio, hay esos razonamientos todavía. O está bien que los ricos paguen impuestos. O sea, esas cosas de verdad son tan absurdas. Y se notan en Latinoamérica con lo que pasa en Colombia. Que
que aunque un presidente que se dice que no es de izquierda, como Duque, está promoviendo una reforma tributaria para hacer crecer el universo de contribuyentes, resulta que la población sale indignada. En cambio aquí vivimos amansados, vivimos todavía con esa realidad del siglo XX, siglo XIX, en el que no decimos que queremos la tecnología, que queremos un mundo virtual. Tenemos un satélite, supuestamente, por ahí volando. Un satélite que despertó lágrimas de más de uno, bastante patético, por cierto. Y que, pero resulta que cobramos servicios a la gente. Y ojo, les cuento que no solamente el streaming. ¿Qué hacen si les digo que usted que tiene un restaurante, que usted que tiene un emprendimiento y que le pague publicidad a Facebook por semana para que salga su anuncio ahí? Le cuento que va a subir. Le cuento que a Facebook también le van a cobrar impuestos. Así que pensemos un poquito más antes de enfilarnos como ovejas detrás del está bien que paguen impuestos. No, seamos un poquito más reflexivos. Cualquier impuesto es malo. Los impuestos son un robo. Pónganselo tatúenselo en sentido figurado. Los impuestos son un robo. Y así sea en el mundo real o en el mundo digital, se constituyen también en una forma de someter al ciudadano. Pero no son los impuestos la única forma, además, de dañar la economía de las personas. Porque muchas veces también se utiliza muy bien la demagogia como una forma de hacernos creer que ese papá Estado, que ese papá gobierno nos está cuidando, cuando en realidad lo que quiere es beneficiarse. Y, por supuesto, dar réditos a sus aliados políticos. Ya comentábamos la anterior semana acerca del 1 de mayo y cómo se manipula a la idea del trabajador y a esta fecha para intereses políticos. Pero, ya en el plano más específico, hemos podido escuchar que hay una propuesta del gobierno de una nueva ley laboral que garantice, según ellos, la estabilidad laboral de una manera más férrea. Hay que recordar que ya hace muchos años se viene hablando pestes del decreto 21060, ese decreto que estabilizó la economía en la década de los 80, y que solamente se derogó en partes, entre ellas la parte de la libre contratación. Pero el decreto como tal sigue vigente, o sea que ahí vemos nuevamente este tema de la hipocresía. Pero este tema de la libre contratación siempre es un pleito muy grande, pero no solamente de carácter específico o concreto del empleador y el empleado en casos centrales, sino además lo es desde el punto de vista ideológico. Porque se dice, por supuesto, que estos gobiernos populistas de izquierda, porque son gobiernos de izquierda, yo no entiendo de dónde sale esa manía de decir, no, estos no son gobiernos de izquierda. Así son los gobiernos de izquierda. ¿Por qué queremos lavarle la cara al socialismo y decir que estos no son? Así son. Apréndanselos. O van a decir que Cuba no es izquierda o socialista, o que Venezuela no lo es. O sea, leemos a las cosas por lo que son. Y sobre todo por lo que provocan, por lo que producen y por el daño que realizan también. Entonces se habla mucho de que serían los abanderados de la clase obrera, por supuesto, siguiendo esa tradición marxista. Pero además está este tema de que son cuestiones que van contra la realidad. Uno puede pasarse leyendo sobre normativas laborales, acciones del Ministerio de Trabajo, normativas, un montón de cosas, pero la realidad se impone. Y si una empresa no puede mantener a alguien por las cargas laborales impositivas, por la pandemia o etcétera, cualquier situación, no la va a poder mantener. Es la realidad. Por más de que no nos guste, la realidad se impone. Y tenemos también ese chip de pensar que las leyes cambian la realidad. Y eso no es así. Uno quisiera, por supuesto, mejor trabajo para todos, mejores sueldos y demás. Pero eso no va a lograrse de la mano de estas regulaciones o de las nuevas leyes laborales, sino de una mayor competencia, de una mayor preparación, de una apertura más bien de mercado, que pueda hacer el ambiente más propicio para que haya más empresas y así exista un mercado laboral, porque si vamos a depender de lo público, pues ya sabemos cómo sigue y cómo termina eso. Si no, vean cuántos de estos de los gobiernos departamentales y municipales han cambiado sus logos o han cambiado sus pinturas en solamente los primeros días de su mandato. Todo está en ese sentido corrompido. Entonces, más bien démosle no solamente más espacio, y más valor al emprendimiento privado, sino también más sentido. No es un sentido solamente de ganar y volverse millonario, que está buenísimo quien lo logre hacer, por favor, admirable.
En muchos casos están sobreviviendo las empresas, quién sabe cómo. Se han tenido que fumar unas restricciones horribles, principalmente en algunos campos como el del entretenimiento, pero siguen aguantando. Son los verdaderos Atlas, como dice la novela de Ayn Rand, son los verdaderos titanes que aguantan, que la bancan, y son los que de verdad debieron festejar el 1 de mayo, y no unos burócratas indecentes que utilizan, como ya lo dije la anterior semana, al trabajador para su beneficio y para su discurso. Hace unos días alguien me pasaba por WhatsApp, y luego me lo pasaron 3 personas más, una convocatoria que está saliendo de parte de la Fundación del Banco Central de Bolivia para un concurso relacionado a las masacres de Sencata y Sacaba, que es un concurso que incluye las categorías de ensayo, fotografía, relato, novela, poesía y todas las categorías que puede haber para recobrar la memoria de la masacre de Sacaba y Sencata. A ver, si esto fuese con su dinero, perfecto, háganlo, están en su derecho, aunque no esté de acuerdo, perfecto. Pero aquí se está utilizando fondos públicos y se está generando una visión política, una visión sesgada de la verdad, una versión que todavía tiene mucho de lo que esclarecerse, con fines políticos y con recursos públicos, y utilizando la cultura, cuando no la Fundación del Banco Central de Bolivia. ¿Qué clase de Homero Carvalho es este? El nuevo Homero Carvalho, que se presta para los ideales políticos de la Fundación del Banco Central de Bolivia. Se supone que queremos abrir la cultura, que queremos no mancharla de política, y lo primero que hacemos es esto. Qué triste, qué decadente y qué vergonzoso por aquellos y aquellas, porque muchas de ellas les gusta que se les hable así, que están metidos en el Banco Central de Bolivia y que utilizan como su casa o como un hotel ese lugar para su beneficio político y para su beneficio económico. Qué fácil había sido hacer cultura desde ahí, qué fácil es hacer cultura desde el Estado y con recursos públicos, ¿no? Y así como nos falta cultura que esté no manchada de política partidaria y bastante de mal gusto, también nos falta una profunda conciencia de que estamos en niveles muy bajos en cuanto a conocimiento, ya no digo científico, sino de lo básico relacionado a la salud. Y no lo digo solamente por las cuestiones de la pandemia, sino en especial con este proceso de inmunización. El otro día hay números que son terribles, no solamente a nivel de encuestas, sino también de datos, de la cantidad que no quiere someterse al pinchazo de la inmunización. Ya les he dicho que no uso la palabra con B, porque después Facebook pone su anuncio y no me gusta. Por ejemplo, en la zona de la frontera del Beni, de 40.000 dosis, ni 9.000 personas se han hecho pinchar. En La Paz igual los números son así. Me llamaba una amiga el otro día, quien le mando un gran saludo, comentándome que en su centro le rogaban prácticamente a la gente para que se haga inmunizar. Así es cuando se utiliza el proceso de inmunización como un tema político y cuando no se establecen las bases culturales o educativas para aquello. Y aquí juegan también, aquí le voy a quitar un peso al Estado, porque también aquí juega la sociedad civil su responsabilidad, su irresponsabilidad. El fanatismo religioso, el escepticismo, del mal escepticismo que rodea a la gente a fin de no querer realizarse la inmunización, es también una de las cuestiones. Al final, yo recalco mi idea, son libres de hacerlo o no hacerlo, pues son libres de creer o de no creer en lo que quieran, pero habría que escudriñar un poco de manera más sincera en cuáles son las razones por las que la gente desea seguir sucumbiendo ante este pavoroso virus, y no así tratar de encontrar tal vez por lo menos una luz de esperanza en algunas cuantas jeringas. Hoy estamos ya en 5 de mayo, en el momento en el que estamos emitiendo este programa, y bueno, hay varias cosas que hablar de las nuevas autoridades, que ya comentamos acerca de las salientes. La anterior vez tuve una catarsis en medio de una fiebre sobre lo que representa para mí el caso de Percy Fernández y el caso de Rubén Costas, a quien ahora todo el mundo les dice que han sido buenos y perfectos y gloriosos. Me molesta eso, me molesta de verdad. Uno ve los noticieros o ve las opiniones de la gente y resulta que eran brillantes y que ambos hicieron lo que pudieron por... No me gustan esas cosas, no me gusta divinizar a nadie, así que yo no le entro a ese juego. Pero bueno, ya son parte del pasado, esperemos que se queden ahí, incluidos a sus interinos. Pero además ya están los nuevos,
Johnny Fernández en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho en la gobernación, y bueno, tendrán que realizar sus labores. Como siempre suele pasar, los primeros gabinetes son más técnicos, por lo menos al principio, pasó con el gobierno transitorio. Hay que ver cómo se van desarrollando a medida que avanzan los meses. Hay que desearles lo mejor, en el buen sentido, y obviamente, y aunque hagan las cosas bien, jamás se van a librar de nuestra crítica, porque nosotros vivimos para eso, vivimos para hacerles notar lo que creen que no notamos. Así que se les desea éxito a las autoridades por el bien de todos, pero no piensen que eso va a hacer que nosotros nos callemos. Además, tengo muchísimos amigos que están en ambas administraciones y les deseo la suerte y lo mejor, pero mucho ojo también con volverse aquello que buscaban desterrar, o peor incluso. Así que para ellos. Además, recordar que fue esta semana, el 4 de mayo, un año más de ese referéndum autonómico. Qué lejos suena el 2008. ¿Se acuerdan el 2008? El referéndum autonómico, el 4 de mayo, los estatutos. ¿Cuántas caras han desaparecido por varias razones? ¿Cuántas siguen? ¿Y cuántas se han transformado a otros colores? Hay que hacer memoria. La memoria sirve para mucho. Vean esas fotos del Cabildo del 4 de mayo y vean aquí quiénes están y quiénes ya no. Nos va a dar un baño de memoria. Y sobre todo nos va a ayudar a ver realmente quiénes se pusieron el hombro y quiénes no. El otro día escuchaba a Carlos Valverde y no estoy de acuerdo con él, decir que Rubén era el símbolo de la autonomía. No, esas cosas, no, de verdad, no hagamos eso. No creemos caudillos aunque estén saliendo, de verdad, eso ha hecho mucho daño como sociedad. Allá él con sus ideas, pero mucho ojo con volver a crear estos ídolos de barro. ¿Ha habido avances? Sí, pero también ha habido retrocesos y muchas sombras y todavía preguntas que están sin responder en el proceso autonómico. Preguntas para estas autoridades y preguntas para nosotros mismos en el sentido de saber hacia dónde va, porque hay que decirlo. El sistema que vivimos, aunque sea declarativamente autonómico, en la práctica es tan centralista y cruel como siempre lo ha sido. Así que ojo con festejar también el 4 de mayo y la autonomía, recordando esas viejas figuras que todavía tienen cuentas por cumplir y preguntas que responder. Y en la parte final del programa me voy a permitir hacer un recordatorio del 4 de mayo, pero ya no del 4 de mayo local, sino del 4 de mayo mundial. Es el Día Mundial de una de mis sagas favoritas y tengo que mencionarla porque la hemos conversado varias veces acá en el programa, inclusive con varias personas hemos hecho análisis allá cuando el programa solo era por radio, ya las volveremos a hacer ahora que estamos por las redes sociales y también por el canal digital. Me refiero a Star Wars, obviamente, esta saga creada originalmente por George Lucas, que cuenta con más de una decena de películas, las 9 de la saga oficial y unos cuantos spin-offs, series animadas, muchísimo merchandising, del cual soy una víctima feliz y que representa mucho no solamente a nivel cinematográfico porque marca un inicio muy potente de lo que son los efectos especiales. La primera viene de 1977 con una constelación de actores que hasta hoy los recordamos y que están todavía en nuestras memorias, tanto infantiles, juveniles y ahora como adultos, así que vale la pena siempre verlas, si es que no las han visto, reverlas y entender que también no solamente hay un tema cinematográfico, sino también hay un tema cultural. Nuestra generación se define por algunas sagas y por algún contenido pop de ese tipo. Los superhéroes, los Simpsons que cumplieron un año más hace unas semanas, Star Wars, inclusive la cinematografía de la saga de Tolkien. Hay cuestiones muy específicas que marcan nuestra generación y que le dan y que tienen un sentido no solamente cinematográfico o fílmico, sino además un contenido moral, artístico que vale la pena repensar. Voy a dedicar nuevamente, no hace falta que sea mayo para que hable de Star Wars, pero voy a dedicar también durante estas semanas algunos espacios a hablar de cosas que son muy llamativas desde el punto de vista político, ético, moral y artístico de Star Wars. Así que tendremos también Star Wars para rato, aunque ahora sean propiedad de ese ratón que es Mickey Mouse. Ni modo, así es. Entonces invitarlos a que siempre vean o revean esta fantástica saga, una de las mejores creaciones del cine para mí, no solamente por lo que es, sino además por un elemento subjetivo y emotivo que tiene. Star Wars siempre, recomiéndenla siempre. Y es así como hemos llegado al final de este programa. Ha sido un verdadero placer. Han pasado esta vez rápido los minutos. Como siempre estaremos cada miércoles a partir de las 7:30 de la noche por la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, por lavozuniversal.tv, por las redes sociales y por nuestras páginas tanto de Facebook
como de YouTube, como de Spotify. Estamos como El Laberinto 2.0 en las redes. Mi nombre es Andrés Canseco. Gracias por vernos, gracias por compartir, gracias por comentar y gracias por aguantarnos una semana más. Nos volveremos a encontrar en 7 días. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.